Si has entrado a este vídeo, sabes a lo que te vas a exponer. Quien avisa no es traidor. Y aquí vamos a ver a Eduardo Inda en el programa de Iker Jiménez, en Horizonte. Estamos de enhorabuena por Iker, porque nunca había tenido un fantasma desde tan cerca en su programa, pero esta vez ha decidido sentarlo en su programa, en Horizonte, y hablar sobre el tema del momento. Sobre Sánchez, su posible dimisión, con el amago de dimisión que ha hecho por el momento, estos 5 días de reflexión. Y vamos a escuchar, aquí ha hecho una recopilación Julián Macías de Pandemia Digital, de algunos de los momentos, iba a decir mejores momentos, pero creo que no sería acertado, de las intervenciones de Eduardo Inda, que son bastante interesantes, no por lo que dices, sino por lo que ilustra, porque ilustra a la perfección cuál es el grado de compromiso de la derecha mediática de este país con el fin de Pedro Sánchez y también cuáles son sus miedos, sus inquietudes y sobre todo sus obsesiones. Vamos a verlo, vamos a irlo comentando poco a poco, porque además, viniendo de parte de uno, que lo vamos a ver antes de empezar, de una persona, bueno, no lo vamos a ver todavía, pero una persona, estáis viendo este fotograma, ¿no?, que sacó en La Sexta Noche un documento diciendo, ¿veis? Este es el dinero que cobra Podemos de Venezuela. Y después se demostró que ni dinero de Venezuela ni ese documento era real, sino que todo era falso y era una confabulación entre los poderes del gobierno de por aquel entonces, que estaba Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio de Interior en el gobierno de España, y los medios de comunicación como el suyo que pues difundían acríticamente este tipo de informaciones para intentar perjudicar a enemigos políticos, adversarios políticos. Pues hoy en día, en el 2024, seguimos igual. Bienvenidos una vez más al golpismo del siglo XXI. Siempre digo, aquí venimos a aprender. La verdad es que esta es la carta seguramente más leída de los últimos años, ¿no? La carta del presidente Sánchez. He sondeado un poco a buenos amigos, algunos están aquí. El presidente habla incluso de medios concretos, o habla de medios digitales. Aquí hay periodistas, aquí hay personas que lleváis medios. No sé si estáis también tan sorprendidos con todo esto que ha ocurrido, ¿no? Buena pregunta. ¿Estáis sorprendidos? Bueno, puedes estar sorprendido porque nos sorprendió a todos que Pedro Sánchez, una persona que además se caracterizaba por su manual de resistencia, por ser tan resiliente, aguantar todo, bueno, pues al fin y al cabo, pues resulta que también es humano y también le afectan estas cosas, porque tú puedes ser muy duro, pero las mentiras, las fake news, los bulos, todos los insultos, tú puedes resistirlas, pero van sedimentando y van dejando pozo y al final evidentemente tiene consecuencias. Pero lo que no les puede sorprender, sobre todo a esta persona que va a hablar ahora y que habéis venido aquí a escuchar, inexplicablemente habéis venido a escuchar, es que se les señale por mentirosos, porque no han hecho otra cosa. Y de hecho la última cosa que ha hecho estallar todo este asunto, la querella que ha admitido un juez de Madrid de este pseudo sindicato llamado Manos Limpias, en el que literalmente adjuntan 8 recortes de prensa, entre los cuales incluyen bulos y artículos que se copian entre ellos y dicen tonterías, pues eso no te puede sorprender mucho, porque es básicamente lo que llevan haciendo, iba a decir desde el 2018 que empezó a gobernar Sánchez, no, desde muchísimo antes. Ya hemos visto lo de las mentiras de Podemos, caso Neurona, etcétera, que al final acaban en nada, pero por el camino, y esto es lo fundamental de lo que decíamos antes del golpismo, de nueva cuña, del golpismo del siglo XXI, pues tienen consecuencias. Todos esos titulares acumulados que, como decía antes, sedimentan, dejan un pozo y al final tienen consecuencias. Vamos a escuchar ahí. Bueno, yo creo que es un acto pueril del presidente del gobierno, de niño consentido, de niño malcriado. Es decir, me estáis atacando y yo pues me enfado y me voy. O como el niño que está en el recreo y va perdiendo el partido de fútbol y coge el balón y se lo lleva para evitar una goleada mayor. Pero yo creo que de este problema, de este acto de niño malcriado, va a hacer una oportunidad. Yo me resisto a creer que un tipo tan O sea, para empezar es caracterizar este asunto, lo de la carta y lo de explicar cómo ha sido perseguido y vilipendiado, insultado de manera sistemática desde el año 2018 y de ponerlo encima de la mesa. Esto es actitud de niño, de cojo la pelota y me voy, ¿no? El primer argumento de Inda es la infantilización de Pedro Sánchez. Pero ¿cómo se va a enfadar? Sí, total, por insultarle un poco, ¿cómo se va a enfadar? Hombre, no es insultarle un poco, es meterse ya con su mujer. Y no como con el tema del novio Ayuso, que resulta que el novio Ayuso tiene correos literalmente reconociendo su culpabilidad, mientras Isabel Díaz Ayuso sale públicamente y utiliza todos los resortes del poder autonómico que tiene a su disposición para proteger a ese defraudador confeso que asumió 8 meses de cárcel y una multa de más de $500.000 euros. No, es atacar a una mujer de un presidente del gobierno
que no tiene ningún tipo de imputación y la única investigación que tiene ahora en marcha es a partir de 8 recortes de prensa, entre los cuales se incluye un bulo, que lo digo siempre, pero es que hace falta decirlo siempre, y todos deberíamos decirlo siempre cada vez que hablemos de esto, incluye un bulo en el que confunden su nombre, Begoña Gómez, con el nombre Begoña Gómez, que se llama igual, de una hostelera de Cantabria, que tiene un restaurante que recibió unas subvenciones autonómicas de allí, de Cantabria. En ese nivel estamos, lamentable. Pero bueno, para Inda esto es infantilización del discurso político, es una pataleta de niño. Muy bien. Eso con el poder como es Pedro Sánchez vaya a dejar la política, o al menos la presidencia del gobierno, el próximo lunes. Pero yo... O sea, Inda no cree que lo vaya a dejar. Ojalá estés en lo cierto, Inda. Ojalá estés en lo cierto. No lo diré muchas veces, algo como esto. Pero ojalá Eduardo Inda tenga razón en este caso. ¿Sabes por qué? Porque si lo dejase, si efectivamente dejase Pedro Sánchez la presidencia del gobierno, lo que estaríamos haciendo es validar la estrategia de la mentira que gente como Inda inauguró, como decía antes, vamos a poner el vídeo ahora, como inauguró hace un tiempo esa estrategia de mentir en los medios, aunque sea a partir de cosas radicalmente falsas, pero que durante un tiempo generan titulares, generan opinión y evidentemente eso tiene consecuencias. Y ojalá tenga razón Inda y plante cara a Pedro Sánchez a esto, porque si dimite a raíz de toda esta basura mediática y judicial, y también política, por supuesto, que ha desatado esa querella cutre de manos limpias, entonces estaría poniendo encima de la mesa una gran desprotección de la democracia española que se revelaría completamente vulnerable a las mentiras de medios de comunicación y siniestros personajes que utilizan las fake news para intentar acabar con la voluntad de los españoles expresada en las urnas. Porque claro, esto de la derecha, de yo puedo robar lo que me dé la gana, mi novio también, mi hermano también, absolutamente todo el mundo. Si no gano las elecciones digo que no gobierno porque no quiero. Y a la hora de la verdad lo que haces es apoyarte en los jueces para que ellos reviertan el resultado electoral que a ti no te gusta, porque resulta que los españoles votan muy mal, no me hace ni puñetera gracia. Y a ningún demócrata le debería hacer ni puñetera gracia. Yo no veo a este señor. En Moncloa todo el mundo da por hecho que se va. Todo el mundo en Ferraz da por hecho que se va, pero yo me resisto a creer que un personaje tan obsesionado... Eso me preocupa. No sé qué fuentes tiene Eduardo Inda. La Moncloa del Partido Popular tenía muy buenas, porque le pasaba las noticias hechas para que las difundiera. En esta Moncloa yo no sé si tiene demasiada buena fuente, pero espero que no esté en lo cierto. Porque entonces, lo que decía antes, pierde la democracia. Esto no es una cosa ya ni siquiera de Pedro Sánchez. Sí le da igual Pedro Sánchez a la derecha, lo sabéis vosotros perfectamente. Le da igual Pedro Sánchez a la derecha. Lo que le importa a la derecha es no gobernar a ellos. Y hoy se llamará Pedro Sánchez, ayer se llamó Zapatero y mañana se llamará de otra forma, pero la cosa es que gobierne a alguien que no sean ellos. Eso es lo único que les importa. Y van a atacar, a despersonalizar, a deshumanizar, lo que haga falta con tal de acabar con esa persona que en ese momento concreto esté ocupando un sitio que ellos consideran que es suyo por derecho de nacimiento. Ese es el problema de la derecha. Tan adicto al poder lo deje de esta manera, saliendo por la puerta falsa y como si fuera un vulgar chorizo y un corrupto. Como si fuese un vulgar chorizo y un corrupto, que no lo es. Entonces estoy entendiendo que dice aquí Inda, ¿no? Nos está sorprendiendo, Inda. Yo no lo veo, sinceramente. Yo creo que primero es un acto infantil, de niño consentido, pero después de ese acto de niño consentido, él va a intentar convertir ese gesto en una oportunidad, como ha hecho en otras ocasiones. Y hay que decir que Pedro Sánchez es audaz y no es el más listo del mundo, pero es peleón y tiene asesores que son hábiles, como bien ha dicho Carmelo, en lo que es la táctica. Pues ojalá tenga razón, Eduardo Inda. Ojalá tenga razón y resista. Y estos 5 días de reflexión que dijo Pedro Sánchez no sean simplemente para que él piense. Que yo no creo que fuesen para eso, sino para que pensemos todos en común, para que reflexionemos sobre el estado de nuestra democracia y que ya basta, para poner un punto y final a esto que llevamos viviendo, iba a decir desde el 18, pero como dije antes, desde mucho antes, pero concretamente desde el 18. Entonces, cuando empieza el ataque, todavía más furibundo, porque pierden el poder, un poder que, como digo, creen que les pertenece por derecho de cuna. Y es entonces cuando redoblan sus esfuerzos y empiezan a decir de absolutamente todo, se acababa España, recordadlo, una vez a la semana, el fin de la nación española, peligraba todos los días nuestra patria.
con los pactos con Podemos al principio, que era lo peor del mundo, después con Esquerra Republicana o Bildu, aunque fuese para subir las pensiones, también era lo peor del mundo, estaba a punto de romperse España, con los indultos también, la patria peligraba, no pasó absolutamente nada. De hecho, ahora algunos dicen que los indultos no están mal. Feijóo, en una reunión con periodistas, se publicó en todos los lados, dijo que tampoco estaban tan mal los indultos, que él también podría llegar a hacer unos indultos. Ahora el problema era la amnistía, y se acababa España también, y así, una tras otra, se iban inventando el fin de la nación española constantemente. Ha sido ridículo, ha sido lamentable, no ha ido a ninguna parte. Y eso hay que reflexionarlo. Porque ya hemos llegado a un punto en el que, como se dieron cuenta que toda esa lluvia fina de noticias falsas del que se acaba España cada día no funcionaba, pues ya han ido directamente hacia lo más cercano. Como lo del novio Ayuso, que había confesado, insisto, que no intente nadie deciros que es lo mismo, no, que había confesado un delito, que había asumido 8 meses de cárcel y medio millón de euros. Pues cuando sale eso y Ayuso está en un verdadero peligro, entonces se inventan lo de la mujer de Sánchez. Lo que, claro, la diferencia es que la mujer de Sánchez no hay ningún correo admitiendo la culpabilidad, como en el caso del novio Ayuso, y ni siquiera hay pruebas fehacientes, porque si las hubiese, vas al juzgado y presentas una denuncia de verdad. Pero lo que hizo Manos Limpias fue presentar una denuncia de mentira, con recortes de periódicos, cuando incluso el Tribunal Supremo dice que no puedes presentar una denuncia con recortes de periódicos. Hoy había esa sensación de incredulidad. Por cierto, doctor, ha dicho Inda... adicto al poder, ¿eso existe? ¿Eso sí, ocurre? Existe. Aunque decía, pues sabéis, un político italiano que el poder desgasta sobre todo a quien no lo tiene, porque le desgasta la rabia de no tenerlo. Eso decía Andreotti. Andreotti. Que era el diablo. Genial frase aquella. El diablo. Pero es cierto que hay adicción al poder. El poder es lo más cercano a ser Dios. Es decir, que el único adicto al poder aquí es Pedro Sánchez, ¿no? Es que es alucinante. El único presidente de la democracia adicto al poder, Pedro Sánchez. El resto eran pues hermanitas de la caridad que servían a España desde el más puro desinterés y desafección hacia el poder. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, está ahí al frente de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de ambición de poder. Feijóo, en absoluto tampoco tiene ningún tipo de ambición del poder. Fijaos si está desapegado respecto a esa cosa infame que se llama poder, que incluso llegó a dejar de gobernar, a no gobernar en España porque no quiso. Es que también vamos a ver, hay que cuando reírse. uno va a dimitir no se lo cuenta a nadie, va y presenta la dimisión, no dice, oiga, voy a ver si dimito. Adolfo Suárez. Yo no sabía que había un manual de la dimisión. Estimado Eduardo Inda, ahora resulta que hay el manual de la dimisión. Se estudia en tercero de Ciencias Políticas y tienes que dimitir con A, B y C, como lo cuenta Eduardo Inda. Oye, pues no se lo cuentas a nadie. Hombre, pues sí se lo tendrás que contar a alguien. Para empezar, a tus colaboradores más cercanos. Y para continuar, plantear un proceso de... Puede ser, o puede salir directamente después de haber hablado con bastante gente. Obviamente no vas a dimitir ahí en el vacío, porque eso sí que sería un roto. Pero evidentemente también cabe la posibilidad de preguntarle a la ciudadanía, oye, ¿merece la pena todo esto? ¿Merece la pena que dimita? Y que esto se convierta en una reflexión colectiva al respecto de lo que está pasando en los últimos años. Pero es que ahora solo falta que le ponga el guión de cómo se tiene o no tiene que dimitir un presidente del gobierno, Eduardo Inda. Por lo menos, ¿no? Sí, Adolfo Suárez, que es el único presidente del gobierno que ha dimitido en democracia, en el año 81, un mes antes del 23F, pues no habló con nadie, llegó a la tele, le enchufaron y presentó su dimisión en directo, en vivo y en directo. Y los españoles se enteraron a la vez que se enteraba el resto del gobierno. Yo creo que el rey Juan Carlos se enteró un poquito antes, pero esto de decir que voy a dimitir, yo creo que esto es una jugada táctica, es una jugada de ajedrez, con un componente pueril importante, porque esto no es serio. Es decir, yo no veo al señor Biden o al señor Scholz o a Sunak o a Macron o a Meloni, en fin, si van a dimitir diciendo que se van a tomar 5 días a ver si dimiten. Pero ¿qué? ¿Esto significará algo, Según doctor? han dicho fuentes Yo cercanas, creo... él iba a dimitir y fue su equipo que le dijo, Claro. tómate un tiempo. Bueno, Eso lo ha salido un artículo del Español que no voy a desmentir, porque yo tampoco lo tengo claro. Hay gente que me ha dicho una cosa, hay gente que me ha dicho otra, pero es verdad, sale de eso de un artículo del Español, son los únicos que han publicado eso, que en principio Sánchez tenía decidido dimitir el miércoles, pero que le dijeron desde su entorno, no hagas esto, que es lo mismo que he dicho yo antes, no hagas esto, porque es que si lo haces, estás dando un gran punto a la gente que está haciendo lo imposible para que no gobierne una alternativa a la derecha. Es decir, los que no soportan, los que rabian, los que llevan pataleando desde el 2018 porque gobierne alguien que no sean ellos y llevan inventándose, difamando, insultando y haciendo lo que están haciendo hasta el día de hoy. Y si tú dimites de esta manera, entonces lo que estás haciendo es darle la razón. Es decir, vale, pues te puedes cargar a un presidente democráticamente elegido que ha conseguido la mayoría en el Congreso de los Diputados con una estrategia de constantes noticias falsas, jueces conspirando también para cargarse el gobierno, y es el precedente que no puede sentar.
Pedro Sánchez. Y es lo que temo, que siente ese precedente en este país, porque confirmaría una especie de un golpe de Estado de nuevo cuño del siglo XXI, que es muy preocupante para una democracia moderna. Es lo que debería preocuparle a cualquier demócrata. Yo creo que esa versión también está manipulada. Yo creo que eso tampoco se ajusta. Inda ve todo conspiraciones en las versiones. Él tiene la verdad absoluta. Exactamente a la verdad. Y vamos a ver qué hace este personaje, pero a mí me parece este personaje para hablar del presidente del gobierno. Increíble. Una falta de seriedad. Es decir, esto no es homologable a ningún líder europeo serio que se precie. Es que no hay precedentes. No, y seguramente el periodismo, los medios de comunicación, estos cutres que han publicado todas esas cosas, y esta justicia también chusca, de baja ralea, que está admitiendo a trámite todas esas denuncias basura que están poniendo encima de la mesa, seguramente tampoco es homologable a ningún régimen europeo. Debe ser eso es propio de una democracia de Chichinabo, de una cosa cutre, ridícula, infame, que no se había visto hasta el momento. Se había intuido. Sí que, sinceramente, sí nos esperábamos que podía llegar a ocurrir, pero eso sí que no es homologable. El periodismo zafio que tenemos en este país, una parte de una cosa que se autoproclama periodismo, pero que no tiene nada de periodismo, como el artículo ese de Objective que tantas veces citamos. Eso sí que no es homologable, Eduardo. Es que no hay precedentes. Yo creo que en cualquier caso esa carta lacrimógena, en fin, un poco modelo Corín Tellado, lo que hace es intentar dar pena, intentar decir yo soy el paladín. Lo que hace es empatizar, porque empatizas con él, dices, pues entiendo. No comparto, porque no me gustaría que se fuese de esta manera, pero se entiende humanamente a la perfección que diga, bueno, pues aquí os quedáis. O sea, si vivo en un país en el que la justicia es capaz de admitir a trámite una querella con 8 recortes de titulares de prensa, de verdad, pues igual me piro y os den a todos. Y eso es humanamente entendible y se empatiza completamente por eso. O sea, no es lacrimógeno, es que se empatiza de verdad, porque es como vaya tela lo que se tiene que aguantar en este país. Pero por otro lado, lo que os decía, no nos lo podemos permitir como democracia. Para frenar a la derecha y la ultraderecha, que están en contra de la democracia, que son unos fascistas, y luego sí lanza un mensaje muy... Solo dicen ellos, lo de son unos fascistas, constantemente están diciendo fascistas, fascistas. En la carta no aparece nada de fascismo, aparece ultraderecha. Pero es que efectivamente existe la ultraderecha. En España se llama Vox. Quiero decir, el Partido Popular hasta hace no demasiado también se atrevían a decirlo. Ahora lo que pasa es que como dependen de ellos para gobernar en absolutamente todas las comunidades autónomas, en un montón de municipios también, y también en el Estado, porque Feijóo no gobernará sin el apoyo de Vox, pues entonces ya se lo callan un poco, pero es que es ultraderecha, sí, lo siento. Potente desde el punto de vista público, que es el amor por su mujer, que eso empatiza mucho con el sector feminista de este país. Esto que acaba de decir, el amor por su mujer que empatiza mucho con el sector feminista. Pero este señor, ¿qué se piensa que es el feminismo? Querer mucho a tu mujer. Es como este discurso cutre, ¿no? Lo dijo una vez Abascal, bueno, es el meme típico que dice tu cuñado. Dice, yo soy feminista o yo no soy machista porque amo mucho a mi mujer, a mis hijas y tengo una madre a la que quiero mucho. Bueno, lo siento mucho, Eduardo, pero el feminismo no es querer mucho a tu mujer. O sea, si te lo han explicado así, han errado. Y si tú te lo has creído también, es que igual te faltan un par de vueltas respecto al asunto del feminismo. Y yo, desde luego, si soy Sánchez, el lunes salgo con Begoña Gómez de Moncloa, salgo de la mano con ella, digo que hago que diga 3 o 4 palabras. Hago que diga el discurso feminista. Hago que diga como si fuese un pelele la mujer. Le está haciendo el guión de la vuelta, Eduardo Inda Sánchez. Doy un poquito de pena y sigo en el cargo. Y ojo, la niñería se convertiría en una oportunidad y en un éxito de marketing brutal. Doctor. Yo, una frase rápida. No voy a intentar no emitir juicios de valor, aunque lo mío es emitir juicios de valor, como ya sabe todo el mundo. Pero bueno, da igual. ¿Y si fuera verdad que ha llegado un punto en el que no puede más y necesita sinceramente? A mí me cuesta decir la palabra sinceramente en el caso del presidente, pero bueno, da igual. Un juicio de valor. Se ven opiniones nada sesgadas hacia la derecha. ¿Valor, por cierto? Se le ha atacado, ha recibido toda suerte. Menuda novedad en un presidente de gobierno, nada que en política... Nada. Llega a los gritos, Estaba ya echándolo de menos. Digo, ¿dónde están los gritos de Eduardo Inda intentando interrumpir a otra gente para que no hable? Aquí están.
Si alguien se había preocupado porque no llegaban, aquí están, ya llegaron. Que en política nos vaya a sorprender, Inda. Leopoldo fue un camino de rosas, Felipe González bueno, un camino ya, de rosas, pero déjame que te José diga, María Aznar un pero camino déjame de que te diga, rosas, Eduardo. Zapatero un camino de rosas y Rajoy Eduardo, un camino de rosas. Que- Perdón, sí. Con el ruido de fondo no ganamos nada. Vamos a ver, aquí lo que hay que decir, como bien ha dicho el psiquiatra, el señor Cabrera, vamos a ver, a la política hay que venir llorado de casa. Vale. Esta opinión me ha llamado mucho la atención antes cuando lo estaba viendo, porque casualmente coincide al 100% con lo que ha dicho Puigdemont. Yo no sabía que Carles Puigdemont ahora reparte argumentario entre los máximos periodistas de OK Diario. Pues que literalmente el otro día salió Puigdemont y le dijo a Sánchez que hay que salir llorado de casa. Puigdemont le dice a Sánchez que hay que salir llorado de casa y no españolizar la campaña del 12M. Y ahora resulta que aparece Eduardo Inda, le compra al completo el argumentario al independentista más malvado de este país. Bueno, el otro día estaba diciendo algunos periodistas de derechas que se independizasen ya País Vasco y Cataluña, que si iban a votar tan rojo, pues que se independicen y que nos dejen en paz a los españoles de pro, que nos dejen solos, que dejen solo a Madrid para que vote solo los que de verdad le votan a ellos. Bueno, pues ahora resulta que además de decir que se independicen de una maldita vez, también dicen el argumentario literalmente que ha utilizado Puigdemont, por cierto, de una manera bastante cutre y nociva. Veía un vídeo de Julio Anguita en el que Julio Anguita decía que es esa patraña de que un hombre, que un dirigente, que un jefe no pueda llorar. ¿Qué es esa patraña? O sea, para empezar, es mayor la debilidad de aquella persona que niega la posibilidad de la emocionalidad en su vida, sea lo que sea, un hombre cualquiera, un dirigente político, un jefe, y me fío mucho menos de una persona que finge no llorar o no tener sentimientos, de una persona sincera, que evidentemente es humana y también tiene sentimientos, momentos más buenos y momentos más malos. No somos robots. ¿Qué es eso de no llorar? Por supuesto que puedes llorar. Vengo llorado de casa. ¿Cómo ve que me he llorado de casa? Y además lo dice Puigdemont concretamente, que precisamente no es una persona que se caracterice por haber llorado poco en público, que no hacía otra cosa. Mientras Oriol Junqueras estaba en España en una cárcel, comiendo barrotes de cárcel, Puigdemont estaba alegremente en Bruselas, en Waterloo, hablando todo el día y desarrollando su prolongado lloro, que ahora dice que Pedro Sánchez no se puede permitir. Bueno, en fin, un pequeño intermedio, pero es lo que ha dicho aquí, literalmente citando casi a Puigdemont, Eduardo Inda. Alucino con las alianzas inesperadas que se forman en este país. De casa. Y luego, si queréis os cuento, os digo, porque yo les conozco bien, lo que dijeron de Ana Botella cuando era la mujer del presidente del gobierno, del presidente Aznar. O sea, lo que vamos a hacer ahora es recordar Begoña lo que dijiste tú hace un tiempo de Podemos. Gómez es un juego de niños. Y dice, Carmelo dice, no, es que se le deslegitimó desde el minuto uno. Si queréis os cuento, oye, que tú eres mayor que yo. Poco, poco. Bueno, poco, a lo mejor 15 años. Pero casi no se nota. En cualquier caso, pero no, porque te conservas muy bien, pero en cualquiera de los casos, en la época de Adolfo Suárez era un sinvivir diario, pero una salvajada. La última etapa de Felipe era una salvajada, un sinvivir diario. Los últimos 4 años de José María Aznar, un sinvivir diario. Y de alguna manera está justificando entonces que se le haga un sinvivir diario a Sánchez. Porque claro, una cosa es un sinvivir que yo que sé, te lo merezcas, porque ha habido corrupción en tu gobierno, porque se ha rescatado la banca o por el 15M que se hizo en el último año de gobierno de Zapatero, oye, y con toda la razón del mundo. Y otra cosa muy distinta es que te inventes literalmente noticias falsas y que un juez las admita a trámite como parte de una denuncia. Zapatero igual. Rajoy desde el minuto 1 le empezaron a dar todos los días, es decir... Eduardo, yo no había redes sociales, te quiero decir, o claro, había en la última época. Esto ha cambiado todo, todo el mundo opina. Pero en la época de Aznar yo recuerdo todas las radios que mayormente son de izquierdas, le pegaban unas bofetadas. Son todas de izquierdas. Oye, Onda Cero es una cosa de extrema izquierda. Escuchar ahí a Alsina es un rojo peligroso. La COPE, que está ahí todo el día también. Federico Jiménez de los Santos es una cosa ultra izquierda. Vamos, por favor. O sea, puedes referirte a la SER en todo caso, pero poco más, Inda. Son todas de izquierda. Y a José María Aznar y a Ana Botella, acordaros de la boda del Escorial de Alejandro Agag con Ana. Es que la boda estaba llena de delincuentes. Hombre, había unos cuantos que fueron a la cárcel, vamos. Bueno, ya, pero bueno. A tus bodas no habrás invitado tú a delincuentes. Yo ninguna. Escuchadme. Yo no tengo ninguno en la nómina que me haya invitado. Escuchadme. Eduardo, nada, ni uno solo. Escuchadme, que si no se entiende y tengo que cortarlo por ahí. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver. Escuchadme.
Bueno, pues aquí tenéis, y ahora vamos al recordatorio definitivo de lo que hacía Eduardo Inda con otro tipo de noticias falsas. Aquí Atención. que pone, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario, ¿me puedes decir quién Pablo pone? Iglesias Turrión, No quiero abónese leer en el esto. Banco Euro Pacific la cantidad de 272.325 dólares americanos. El organismo que aparece en este documento, que manda este pago, es el Ministerio de Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, el 11 del 3 del año 2014. Oye, Aquí. y se queda tan anchos, pone ¿eh? ya que- Aquí traigo un papel impreso donde hay una... Es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. Lo mismo. Generar noticias falsas, amplificarlas en medios de comunicación, darles una legitimidad porque, claro, es algo que está publicado, bueno, como está publicado, pues será real. Hay otros políticos que lo utilizan diciendo, no, porque esto está publicado, lo ha publicado un medio de comunicación, por lo tanto es real. Si vas a un juez, claro, porque después dicen, no, pero tú puedes defenderte frente a un juez. No, porque si tú dices una noticia falsa que has leído por ahí, te dice el juez, ¿por qué ha difamado usted? Y dices, no, porque yo lo he leído aquí, y dice el juez, ah, bueno, vale, entonces es libertad de expresión. O si va al medio de comunicación y le dice al juez, oye, usted ha mentido sobre esto, y dice, bueno, igual sí que no he sido exacto. Bueno, pues tiene que usted que rectificar. Vale, rectifico en la página 30. Pero sin embargo, donde lo publiqué, en la portada, la noticia falsa. La portada, oye, noticia falsa y prime time. La rectificación en la página 30 o cuando no está viendo nadie. Ese es el problema de este tipo de actuación de los medios de comunicación en connivencia con la justicia y con una parte del poder político. Y no lo estamos viendo desde ahora, lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, por desgracia. Y lo hemos ido viendo de pequeña escala, desde el concejal de Ahora Madrid, de Manuela Carmena, que tuvo que dimitir por unos chistes, que lo acabaron imputando y todo, unos chistes en Twitter, o sea, fue aquello lamentable, hasta algo más muchísimo más grave, como Pablo Iglesias y Irene Montero en su casa y constantemente todas las protestas que había ahí delante y la imputación del caso Neurona y todas esas barbaridades que quedaron en absolutamente nada hasta llegar a un mismísimo presidente del gobierno. Esa ha sido la escalada que ha habido. Y es hora, creo yo, de decir basta, ya está bien. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esto de acostumbrarnos a que nuestra democracia sea eso? Pues lo dicho. ¿Pedro Sánchez podría dimitir? Sí, y humanamente se le entendería a la perfección. A la perfección. Que ya no pudiese más, de este ambiente viciado, asqueroso. Pero por otro lado, yo creo que como democracia no nos lo podemos permitir y perderíamos mucho, como país. Que ganase la estrategia, la desinformación, de la mentira, de las fake news, de los bulos, de lo peor que se ha visto jamás en este país en los últimos años, en connivencia de medios de comunicación, jueces, políticos, y como resultado tenga que te puedes cargar a un presidente del gobierno. Eso sería, como decía al principio, un golpe de Estado a la de nueva cuña, del siglo XXI. Y es lo que no nos podemos permitir. En fin, ¿qué os han parecido los gritos de hoy? No entrasteis a este vídeo sin ser advertidos de ello, ¿eh? Por lo menos os leo en los comentarios vuestra opinión sobre lo visto y sobre lo que puede llegar a pasar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.